Muy bien, el ejercicio 1.24 dice, con los vectores A y B de la figura E1.24, utilice un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de la suma vectorial de A más B, la diferencia A menos B, y con base en estas respuestas determinar la magnitud y la dirección de menos A menos B y de B menos A. En este caso no vamos a hacer un dibujo a escala, sino que vamos a utilizar el método de componentes de vectores. De manera general, pues recordemos que cuando yo estoy sumando o restando un vector, eso me va a dar como resultado un vector resultante. Entonces en el inciso A, pues, o de manera general, vamos a tener que un vector A más un vector B va a ser igual a un vector resultante, que en este caso yo le voy a llamar R. Recordemos que R, el vector resultante R, se puede calcular a partir de sus componentes, la componente Rx más la componente Ry. Y recordemos que Rx es igual a la suma de la componente Ax más la componente Bx, y que Ry es igual a la suma de la componente Ay más la componente By. Ok, entonces pues necesitamos encontrar cuáles son las componentes Ax, Bx, Ay y By para encontrar eventualmente las componentes Rx y Ry, y a partir de esas componentes del vector resultante encontrar la magnitud del vector resultante y encontrar la dirección de ese vector resultante. Vamos a calcular primero las componentes del vector A. La componente X del vector A es 0. ¿Y por qué es 0? Pues es 0 porque fíjense ustedes que pues el vector A se encuentra situado sobre el eje menos y, no tiene ninguna componente en el eje X. Entonces, si nosotros calculamos matemáticamente esto, porque nosotros tal vez queremos demostrarlo, no estamos seguros de por qué Ax es 0, pues entonces lo que hacemos es Ax es igual, la magnitud de A, pues la magnitud de A es 8,00 metros. Por el coseno de ¿cuánto? El coseno de 90. Eso en la calculadora eso nos va a dar 0. Esto es igual a 0. Entonces vamos a tener de manera general que Ax es igual a 0. Como les digo, este cálculo hasta cierto punto es innecesario porque gráficamente lo podemos verificar, pero si queremos hacerlo, pues vamos a tener que Ax es igual a 0 metros. Hacemos lo mismo con Ay. Ay es igual a 8,00 metros por el seno de 90. Y resulta que el seno de 90 es 1. Y 8 por 1, pues es 8. 8,00 metros. Ahora, algo importante, fíjense que la componente Ay se encuentra en el eje menos y. Quiere decir que este 8 es negativo, esto es menos 8,00 metros. Igualmente, si nosotros metemos en la calculadora, pues 8 por el seno de menos 90, eso nos da menos 8. Ahora se pueden preguntar por qué el seno de menos 90, porque fíjense acá que nosotros estamos tomando como referencia un ángulo de 90 grados a partir del eje más X en sentido horario. Entonces este ángulo que estamos midiendo nosotros es un ángulo negativo de menos 90. Entonces de igual forma, si nosotros no estamos seguros de que la componente A y es negativa, entonces simplemente colocamos el ángulo negativo porque lo estamos midiendo en sentido horario, y eso nos tiene que dar entonces una componente Ay de menos 8 metros. ¿Ok? Listo, entonces ahora vamos con las componentes del vector B. Las componentes de un vector no van a cambiar a menos que la magnitud del vector cambie. En este caso, el ejercicio no nos dice que la magnitud del vector cambie, sino que la orientación o la posición espacial del vector es lo que puede cambiar en este ejercicio. Hay otros en donde puede ser que el vector cambie. Entonces, pues calculamos las componentes de B. Fíjense que por acá con B pasa algo muy interesante. Acá vamos a tener la componente Bx y por acá vamos a tener la componente By. Este es el vector B, ¿verdad? Que vendría siendo la hipotenusa. Fíjense que Bx es opuesto al ángulo. Al ser opuesto al ángulo, tengo que utilizar la identidad trigonométrica que me describe a mí la magnitud de ese cateto respecto al ángulo y respecto a la hipotenusa. Entonces resulta que esa identidad trigonométrica es el seno. Entonces vamos a tener que la componente Bx es igual a la magnitud de B por el seno del ángulo, que a ese ángulo yo le voy a llamar phi. Este ángulo que está aquí
del eje Y, a partir del eje Y hasta el vector B, le voy a llamar ángulo phi. Y entonces si nosotros calculamos esto, pues esto simplemente va a ser, es igual a la magnitud de B, que es 15 metros, 15,0 metros, por el seno de 30. Ok, y ahorita vemos cuánto nos da eso. Y de igual forma calculamos la componente BY, nada más que en este caso la componente BY, fíjense que es adyacente a ese ángulo. Ajá. Se fijan que esta componente, voy a colocárselos en rojo, esta componente Y está a la par de ese ángulo. Entonces, como está a la par del ángulo, lo que nosotros hacemos es utilizar la identidad trigonométrica de coseno. A 15,0 metros por el coseno de 30,0 grados. Y entonces de ahí metemos eso en la calculadora. Vamos a tener... Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué aquí yo no estoy poniendo el ángulo negativo? ¿Por qué ustedes no se ponen el ángulo negativo? Pues no lo pongo negativo porque si pongo ese ángulo negativo, la componente X del vector B me va a dar menos 7,5. Y si ustedes se fijan, no tiene sentido que la componente X del vector B sea negativa. ¿Por qué? Porque de ahí vemos que está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante las dos componentes son positivas. Entonces digamos que esto de si coloco el ángulo positivo o negativo, pues es todo un dilema. Yo generalmente lo pongo siempre positivo. Siempre pongo la magnitud del ángulo sin tomar en cuenta su dirección. Y la dirección de la componente, ya sea X o Y, la determino a partir del diagrama que tengo, que me dan o que yo hice. Ok, entonces en este caso pues la componente X del vector B, metiendo eso en la calculadora, va a ser igual a 7,50 metros. Y si metemos el 15,0 metros por el coseno de 30,0 grados, eso nos va a dar aproximadamente 12,99 metros, que en este caso pues yo lo voy a redondear a 13. Entonces tenemos que BY es igual a 13,0 metros. Entonces ya tenemos las dos componentes del vector B y las dos componentes del vector A. Para sumar los dos vectores gráficamente, nosotros podemos utilizar dos métodos: el método del paralelogramo o el método punta con cola. Yo les voy a comentar ahorita el método punta con cola. Entonces si nosotros tenemos por ejemplo el vector A más el vector B, eso va a ser igual a un vector resultante R, y para yo dibujar gráficamente esa suma, pues lo que yo hago es dibujo el primer vector que se está sumando. ¿Cuál es el primero? A. Entonces lo voy a dibujar. Fíjense que originalmente el vector A está en el eje menos Y, entonces lo dibujo. Tengo el vector A, este es mi vector A. Listo, ¿verdad? Perfecto. Este método se llama punta con cola porque el segundo vector, que en este caso es el vector B, yo lo dibujo a partir de la punta del vector A. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cola del vector B, que la voy a colocar en azul, la cola del vector B la dibujo en la punta del vector A. Así. Este va a ser mi vector, este va a ser mi vector B. Este va a ser mi vector B. Y el vector resultante, que en este caso yo le llamé R, ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. El vector resultante es el vector que va desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo. ¿Ok? Vuelvo y repito, por eso se llama punta con cola. El vector resultante va desde la cola del primero hasta la punta del segundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese vector resultante viene más o menos, déjenme ver si puedo hacer una línea recta. Ese vector resultante vamos a ver, viene más o menos por acá. Este que está aquí en rojo sería mi vector resultante. ¿Ok? Ahora, esto no está a escala, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta representación no está a escala. Ok, no está a escala, eso es muy importante, no está a escala. Entonces, pues es simplemente una representación gráfica para ver cómo quedaría ese vector visualmente.
Para saber si ese vector cae en el primero, en el segundo, en el tercero o el cuarto cuadrante, lo que hacemos es dibujar un plano a partir de la cola del vector resultante. Entonces voy a dibujar un plano en la cola del vector resultante, digamos que es este. Entonces, si se fijan, a partir de este plano nosotros verificamos, bueno, está un poco torcido, pero si nosotros verificamos, vemos que el vector resultante R cae en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la componente Rx y la componente Ry tienen que ser positivas. ¿Ok? Si no salen positivas fue porque algo hicimos mal. ¿Ok? Y cuando nosotros calculemos la dirección, calculemos el ángulo, nos vamos a dar cuenta que el ángulo que vamos a calcular va a estar medido a partir del eje más X. ¿Ok? A este ángulo yo le voy a llamar ángulo teta. ¿Ok? Entonces ahora lo que nos queda simplemente es sumar las componentes. Habíamos dicho que Rx es igual a la suma de AX más BX y que Ry es igual a la suma de AY más BY, ¿cierto? Y entonces sumamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Rx es igual a 0 más 7,50 metros, que sería 7,50 metros. Calculamos Ry, va a ser igual a 5,00 metros. Perfecto, entonces ya tenemos la componente Rx y Ry. Fíjense que las dos son positivas, quiere decir que vamos por buen camino. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud? ¿Cómo calculamos la magnitud del vector resultante? Fíjense que el vector resultante queda en el primer cuadrante. Voy a dibujarles por acá un plano de nuevo. Digamos que este es el vector resultante. Este que está por acá. Este es mi vector R. Fíjense que por acá voy a tener yo una componente Rx y por acá voy a tener una componente Ry. Y vemos que se está formando un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa de ese triángulo rectángulo corresponde a la magnitud del vector que estoy buscando, del vector R. Entonces, por Pitágoras podemos encontrar cuál es esa magnitud. ¿Y por qué por Pitágoras? Porque vean que ya sabemos quién es Rx y sabemos quién es Ry. Podemos decir que a partir de Pitágoras la magnitud del vector R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo eso metido en una raíz cuadrada. Entonces, pues metiendo esto en la calculadora, o la magnitud de ese vector resultante R va a ser aproximadamente de 9,01 metros. Ok, entonces ya tenemos la magnitud del vector R. Para calcular la dirección de ese vector podemos utilizar una identidad trigonométrica que es la tangente. En este caso, cuando utilizamos la tangente, lo que estamos haciendo es medir el ángulo a partir del eje X. El ángulo medido a partir del eje X. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué usamos la componente Ry entre la Rx? O sea, ¿cómo sabemos que Ry es opuesta y que Rx es adyacente? Lo sabemos porque, como les digo, nosotros lo que hacemos es tomar como referencia este ángulo θ medido a partir del eje X. Entonces la tangente del ángulo es igual a la componente, fíjense ustedes, opuesta, vean que Ry está opuesta, dividido entre la componente adyacente que es Rx, de ahí es donde sale eso. Ok, entonces lo que hacemos acá simplemente es sustituir los valores. Bueno, vamos a ver. Antes de sustituir los valores tenemos que recordar que tenemos que aplicar la tangente a la menos 1 o a la inversa de la tangente, ¿verdad? Que eso sería entonces que la tangente a la menos 1 de Ry entre Rx o la componente opuesta entre la componente adyacente es igual a ese ángulo θ. ¿Ok? Ahora sí, entonces sustituimos los valores. Vamos a tener que θ es igual a... Metiendo esto en la calculadora nos va a dar un ángulo de 33,7 grados aproximadamente. 33,7 grados. Esta sería la respuesta. Ahora, este ángulo que nos está dando es un ángulo positivo. Con esto nosotros podemos verificar de nuevo que el vector resultante R está en el primer cuadrante. Es un ángulo positivo. Quiere decir que este ángulo θ que está por acá, que yo dibujé por acá, ese ángulo θ es de 33,7 grados medido en sentido antihorario a partir del eje más X. ¿Ok? Este sería entonces el inciso A.
el vector A más el vector B. Ahora dice, haga lo mismo, pero ahora no quiero que sume A más B, ahora quiero que reste A menos B. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora aquí cómo es? ¿Verdad? Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Si nosotros queremos restar dos vectores, pues vamos a tener, voy a hacer esto un poquito más claro. Vamos a tener que el vector A menos el vector B tiene que ser igual a un vector resultante que le voy a llamar R. ¿Qué pasa acá? Pasa que cuando nosotros sumamos y restamos vectores es el mismo procedimiento. Sumar y restar vectores es lo mismo. Lo único que cambia es que el vector B, como está negativo, tengo que darle vuelta. Tengo que girarlo 180 grados. Este que está aquí, este que está por acá, voy a dibujarlo en negro. Este que está por acá es mi vector B, ¿cierto? A ver, este es mi vector B. Si yo quiero dibujar un vector menos B, yo lo que hago es dibujarlo 180 grados. ¿Ok? Dibujarlo 180 grados. Es decir, dibujarlo de forma opuesta. Nada más déjenme arreglar esto. Dibujarlo de forma opuesta. Entonces, si ustedes se fijan, pues ese vector B va a quedar más o menos por acá. Fíjense ustedes que acá hay 180 grados. ¿Ok? Lo que hacemos es dibujar el vector de forma opuesta. ¿Ok? Entonces, pues gráficamente hacemos algo similar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar primero el vector A. El vector A, fíjense que está quedando igual. El vector A sigue siendo positivo, no lo estamos modificando, no le estamos haciendo nada. Dibujamos el vector A. Ese es el vector A, ¿cierto? Una vez que nosotros dibujamos el vector A, que le voy a poner por acá, pues le voy a poner por acá vector A. Le voy a poner por acá vector A. Una vez que nosotros dibujamos el vector A, dibujamos el segundo vector, que es el vector B. Pero ahora fíjense que no es B, es menos B. Dijimos que este era menos B, ¿verdad? Es menos B. Entonces hago lo mismo, simplemente dibujo ese vector menos B a partir de la punta del vector A. Entonces ese vector menos B va a ser una cosa como esta. Lo voy a dibujar en, pues, en negro. Este sería mi vector menos B, más o menos. Y el vector resultante, el vector R, va a ir desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo. Ok, es decir que ese vector resultante va a venir más o menos en esta dirección. Este de acá sería mi vector resultante. Si hacemos un plano, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que si hacemos un pequeño plano por acá, pues a partir del origen del vector resultante, pues vemos que este vector resultante se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la componente Rx y la componente Ry tienen que ser negativas las dos. Tienen que ser negativas las dos. ¿Ok? Entonces, pues, fíjense ustedes que ya nosotros habíamos calculado las componentes AX, BX, AY y BY. Entonces no tenemos que calcular nada de nuevo. Lo único que tenemos que hacer es pues aplicar lo que habíamos dicho anteriormente. Habíamos dicho que Rx es igual a AX más BX. Y que Ry es igual a AY más BY. Pero fíjense una cosa. Fíjense que en este caso estos vectores están restando A menos B. Entonces las componentes Rx y Ry van a ser igual a la resta de AX menos BX. AX menos BX. Y de AY menos BY. ¿Por qué ahora se restan? Se restan porque ahora estoy restando los vectores. ¿Ok? Si es que se están sumando, las componentes AX y BX se suman para encontrar la componente Rx. Pero si se están restando, si tengo la resta de dos vectores, las componentes para encontrar la componente del vector resultante también se tienen que restar. Listo, entonces, bueno, voy a hacer esto un poquito más para abajo para que no... Y entonces, pues lo que hacemos acá es calcular, pues lo que tenemos por acá, ¿no? Vamos a tener que calcular Rx. Entonces, Rx es igual a AX. AX es menos 8, perdón,
AX es 0, recordemos. AX es 0, 0 metros. Menos BX. Y BX nos había dado 7,50. Menos 7,50 metros. Calculamos RY. Pues RY nos dio menos 8 metros. Menos 8,00 metros. Menos BY. ¿Cuánto nos dio BY? BY nos dio 13,00. Perdón, 13,0 metros. 13,0 metros. Pues entonces aquí lo que hacemos es meter esto en la calculadora, o incluso lo podemos hacer mentalmente. Y ya tenemos las dos componentes. Y fíjense que las dos componentes son negativas, y dijimos que ese vector resultante está cayendo en el tercer cuadrante, donde las dos componentes tienen que ser negativas. Entonces vemos que efectivamente el resultado está correcto. Ahora lo que hacemos es, por medio de Pitágoras, fíjense que si yo lo que hago es hacer de nuevo un pequeño plano, aislando solamente el vector resultante, pues voy a tener un planillo por aquí. Tengo el eje X, perdón, tengo el eje Y, tengo el eje X. Este va a ser mi vector resultante. Este va a ser R. Y fíjense que pues este vector resultante va a tener una componente Rx y va a tener una componente RY. Y si ustedes se fijan, pues aquí se forma un triángulo rectángulo, y de nuevo aplicamos Pitágoras. ¿Y qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que listo, entonces metemos esto en la calculadora y vamos a tener que la magnitud de ese vector resultante va a ser aproximadamente de 22,3 metros. Y para calcular el ángulo, pues es lo mismo, tangente a la menos 1 de menos. Nos da 70,3. 70,3. Nos da un ángulo positivo. 70,3 grados. Ahorita vamos a ver dónde queda ese ángulo, porque es importante ubicarlo. Entonces este ángulo nos da 70,3 grados. Ahora fíjense ustedes que este ángulo, ese ángulo teta, es el ángulo que yo medí a partir del eje menos X. Es decir, este ángulo teta es este. Esos 70,3 grados corresponden a ese ángulo que yo dibujé. Recordemos que aquí tenemos a Y, acá tenemos a X, por acá menos Y y por acá menos X. Entonces vemos que ese ángulo está medido en sentido antihorario, por eso es un ángulo positivo, sentido antihorario, a partir del eje menos X. ¿De qué otra forma podríamos dar este ejercicio? Pues podríamos dar la respuesta a este ángulo, pues simplemente tomándolo como si fuera un ángulo medido a partir del eje más X. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo lo que puedo hacer es llegar y medir el ángulo a partir del eje más X, es decir, medir todo este pedacito de acá que está en azul. ¿Y cómo hacemos para medir ese ángulo? A ese ángulo le voy a llamar ángulo alfa para darle otro nombre. Vamos a tener que ese ángulo alfa, si yo lo quiero medir a partir del eje más X, ¿verdad? En este caso no es necesario, perfectamente podemos dejar esta respuesta, a menos que el ejercicio nos diga que lo tenemos que dar a partir del eje más X. Lo que hacemos es decir entonces que el ángulo alfa, que sería el ángulo medido, que sería el ángulo que hay entre el vector resultante y el eje más X, sería el valor de teta que acabamos de calcular más 180 grados. Ahora ustedes dicen, ¿por qué 180 grados? Pues porque vean que acá en el primer cuadrante tenemos 90 grados. En el primer cuadrante tenemos 90 grados, en el segundo cuadrante tenemos 90 grados y estamos pasándonos al tercer cuadrante en una magnitud de 70,3. Entonces sumamos 90 más 90 son 180, y a esos 180 le sumamos lo que nos estamos pasando al tercer cuadrante. Entonces en este caso ese ángulo alfa, en dado caso que nosotros queramos darlo a partir del eje más X, pues sería 70,3. Vamos a ver, 70,3 grados más 180 grados. Le voy a dejar como 180 grados porque estamos utilizando tres cifras significativas nada más. Entonces lo vamos a dejar como 180. Esto pues vamos a tener que ese ángulo alfa entonces es de pues
Si lo metemos en la calculadora, sería 70,3 más 180, eso serían 250,3 grados. 250,3 grados. Entonces, este ángulo que está en celeste es un ángulo medido a partir del eje más X sentido antihorario. Y este ángulo que está en rosado es un ángulo medido a partir del eje menos X en sentido antihorario. Cualquiera de los dos son válidos, cualquiera de los dos van a estar buenos, pero son dos formas diferentes de dar ese ángulo resultante o ese ángulo del vector. Ahora, en el inciso B, perdón, el inciso C, nos preguntan a nosotros, pues por la magnitud y dirección de menos A menos B y de B menos A. Pues esto es prácticamente lo mismo, o sea, podemos hacer todo el resultado y todo el análisis de nuevo, o lo que podemos hacer es analizar un par de cositas. Vean que nos están preguntando nosotros por la magnitud y la dirección de menos A menos B. ¿Qué pasa? Vean una cosa. Yo tengo esto, ¿verdad? Nos están diciendo que tenemos esto. Tenemos menos A menos B. Eso nos va a dar a nosotros un vector resultante. ¿Qué pasa si yo a esto le saco factor? Vean que estos dos vectores tienen algo en común, tienen un menos. Si yo saco factor común ese menos, voy a tener entonces que menos, paréntesis, A más B, tiene que ser igual a R. Vean que esto que está acá, este A más B, es lo mismo que nosotros calculamos en el inciso A. En el inciso A nosotros acá calculamos, fíjense ustedes que calculamos A más B igual a R. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros restamos menos A menos B, la magnitud del vector R va a ser igual a cuando sumamos A más B. Y este menos que nosotros tenemos delante del paréntesis indica que el vector resultante R tiene una dirección opuesta al que nosotros calculamos cuando sumamos A más B. Básicamente eso es todo lo que nos está diciendo. Entonces, de esta forma nosotros podemos verificar que menos A menos B tiene la misma magnitud. El vector resultante de menos A menos B tiene la misma magnitud que el vector resultante de A más B, pero en dirección opuesta. Entonces, gráficamente esto se vería algo como así. El vector menos A, pues el vector menos A sería así, ¿verdad? Ahora el vector menos A está positivo. Porque vean que originalmente el vector A estaba negativo, iba en el eje menos Y. Entonces si yo tomo como referencia el vector menos A, le estoy cambiando el signo, va en dirección opuesta, entonces ahora va hacia más Y. Ok, lo tengo por acá. Menos B. Vean ustedes que B originalmente iba, pues estaba en el primer cuadrante. Si yo dibujo menos B, vean que menos B cae en el tercer cuadrante, está opuesto. Entonces, pues bueno, vamos a dibujar a menos B. Menos B, voy a hacer este vector más pequeño. Y voy a hacer esto para acá. Menos B, pues sería dibujarlo a partir de la punta del primero. En esta dirección. En esta dirección. Y pues el vector resultante de eso caería más o menos, voy a colocarlo en este verde, caería más o menos por acá. Ok, entonces acá tengo el vector A, por acá tengo el vector B, y el vector resultante sería este que está por acá. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el caso, bueno, si nosotros hacemos un pequeño plano por acá, pues a partir del origen o de la cola del vector resultante, vean que ese vector resultante cae en el tercer cuadrante. Y vean que cuando nosotros sumamos A más B, que es esta, cayó en el primer cuadrante, que es esto que tenemos acá. Fíjense que es opuesto. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para calcular el ángulo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya nosotros sabemos que la magnitud es la misma. Vamos a tener que el vector resultante, o que la magnitud del vector resultante,
la magnitud del vector resultante va a ser la misma que nosotros calculamos en A, la cual era pues de 9,01 metros. ¿Ok? Pero para calcular ese ángulo tenemos que hacer un pequeño ajuste. Para calcular ese ángulo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vean ustedes que el ángulo que nosotros calculamos en el vector R de A más B fue un ángulo de 33,7 grados. 33,7 grados. Medidos a partir del eje X, o a partir del eje más X. Entonces y ya yo les dije a ustedes, ¿verdad?, que cuando nosotros lo que estamos haciendo es cambiar de posición un vector, todo lo demás se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que si yo dibujo otro plano en limpio, digamos, para verificar o para analizar el vector resultante R, pues me doy cuenta que este ángulo, este es el vector, me doy cuenta que este ángulo que está por acá, tiene que ser igual al ángulo que existe acá. Este ángulo que está acá, que nosotros calculamos, de A más B, tiene que ser igual al de menos A menos B. ¿Ok? Entonces ese ángulo que nosotros calculamos acá de 33,7 grados es este mismo ángulo que nosotros tenemos acá. 33,7 grados. Entonces, si nosotros queremos calcular la dirección de este vector a partir del eje más X, entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Calcular todo este recorrido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente sería pues que este ángulo, que le voy a llamar ángulo phi, va a ser igual a 180 más 33,7 grados. Es decir, los 180 que hay en la suma de los ángulos que hay en el primer y segundo cuadrante, más lo que me estoy pasando al tercero. Quiere decir que ese ángulo va a ser pues aproximadamente de 213,7 grados. Ok, este sería entonces el ángulo que hay, o el ángulo que tiene, o la dirección que tiene el vector resultante de menos A menos B. Si se fijan, no hicimos ningún cálculo. El único cálculo que hicimos fue el del ángulo. Pero incluso, ¿verdad?, podríamos incluso reportar el mismo ángulo simplemente dándolo a partir del eje menos X. Ok, y es exactamente el mismo caso que nosotros tengamos pues el vector B menos A. Fíjense que en el inciso D nos preguntan por B menos A. Y la idea de resolverlo de esta forma es como poder hacer ciertas relaciones sin necesidad de hacer cálculos matemáticos, como poder desarrollar algunas habilidades analíticas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener B menos A. Vamos a tener esto. B menos A va a ser igual a un vector resultante. Vean que tenemos B menos A, pero yo perfectamente podría multiplicar esto por menos 1, ¿verdad? Por un menos. Entonces, si yo multiplico eso por un menos, me va a quedar menos B más A igual a R. Y sorpresa, sorpresa, nosotros anteriormente en el inciso B, calculamos A menos B. Y vean que aquí tenemos menos B más A. Quiere decir entonces que la magnitud del vector R va a ser igual a la magnitud de A menos B, pero con dirección opuesta. Fíjense ustedes que A menos B a nosotros nos dio pues 22,3 metros la magnitud del vector resultante. 22,3 metros. Entonces quiere decir que la magnitud es de 22,3 metros también. Lo único que cambia es la dirección. Entonces, para saber cuál es la dirección de ese vector, pues lo único que tenemos que hacer es nuevamente un plano. Vean ustedes que lo que puedo hacer es pues lo que teníamos antes, ¿verdad?
puedo hacer b menos a o menos b más a, cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos formas va a dar lo mismo. Yo voy a sumar gráficamente b menos a. Entonces, ¿qué hago? Pues dibujo el primer vector. En este caso el primer vector es b positivo. Que b positivo es este, ¿verdad? Ese sería el vector b. A ese vector b le dibujo en la punta la cola del vector a. Que el vector a, vean que es positivo. Perdón, vean que es negativo. Vean que es negativo. Entonces, fíjense que estoy tomando como referencia esto que está acá, ¿verdad? B menos a. Estoy tomando b menos a. Si yo tomo menos b más a, tiene que dar lo mismo. Pero estoy tomando el vector a como negativo. Entonces, pues, si yo tomo ese vector a como negativo, pues lo que tengo que hacer es entonces dibujar la punta de ese vector, perdón, la cola de ese vector en la punta del vector b. Algo así. Y el vector resultante, este sería b, este sería a. El vector resultante va a ser el vector que va desde el inicio hasta el final, desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo. Es decir, ese vector resultante va a venir más o menos por acá. Ese va a ser mi vector resultante. Y de nuevo, ¿verdad? Si yo le hago un plano a ese vector resultante, pues vean ustedes que ese vector resultante está cayendo, en este caso, en el primer cuadrante. Está cayendo en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el ángulo que nosotros calculamos anteriormente, cuando nosotros restamos a menos b, vean que ese ángulo fue de 70,3 grados. Fue de 70,3 grados. Nada más que ese ángulo que nos dio acá de 70,3 grados fue a partir del eje menos x. Entonces, ese ángulo de 70,3 grados es el ángulo que yo tengo acá. Es este ángulo que tenemos acá. Que ahora sí está a partir del eje más x. Fíjense que lo único que cambia es la dirección. Ahora está en dirección opuesta. Fíjense que cuando nosotros restamos a menos b, el vector resultante cayó en el tercer cuadrante. Cuando nosotros lo que hacemos es restar b menos a o menos b más a, que es lo mismo, ese vector resultante cae en el cuadrante opuesto, que es el cuadrante 1. Entonces vean que el ángulo que medimos en el inciso b, pues es el ángulo, o el mismo ángulo que tiene, en este caso, el vector resultante de la resta vectorial de b menos a. Entonces podemos decir que este ángulo, que le voy a llamar phi, es igual a 70,3 grados. Esto lo podemos hacer todo a mano y calcularlo todo a mano, pero pues no, es otra forma si queremos practicarlo, pero podemos hacerlo de esta manera analítica y verificar que básicamente los dos escenarios posibles que nos dieron son lo mismo, simplemente con una posición espacial diferente. Este sería entonces el ejercicio 1.24.